Bueno, después de haber hecho un resumen de nuestra clase anterior, pasamos al siguiente tema. Vamos a continuar con el curso del Sefer Yetzirah y pues hoy estamos ya prácticamente a 30 30 de mejor de octubre del 2024, que correspondería ya, como es de noche, estamos al día 29 de Tishrei. Prácticamente se está acabando este mes y entraremos a un nuevo mes. Este nuevo mes será a partir del viernes. Vamos a empezar con el mes de Hesban. Bueno, decimos que el sistema nervioso, pues es el cerebro, contiene dos direcciones. El cerebro emite instrucciones al cuerpo y el cuerpo obedece, ¿sí? Bueno, así como el cuerpo, como el sistema nervioso tiene dos direcciones, del cerebro al cuerpo y también del cuerpo al cerebro, que se llama flujo y reflujo, igual el ser humano tiene la capacidad, bueno, el ser humano con una conciencia superior, tiene la capacidad de comunicarse con el universo. Entonces, ¿cómo sería el flujo? El flujo, es decir, le enviamos información con una meditación de nombres, con una instrucción de nombres de Dios, y el universo actúa en consecuencia. Y el reflujo es cómo actúa entonces el universo hacia nosotros. Actúa de la siguiente manera: actúa en circunstancias físicas para nosotros. Vamos a decir, hay un problema. Nosotros, a través de nuestra conciencia, podemos manipular, hacer un cambio, y el universo responde a ello, pero no responde así más que por una instrucción que se llama, cuando nosotros oramos con Kavaná, cuando meditamos estos nombres de Dios, tiene una influencia sobre el universo, pero lo que estamos haciendo es activar al Santo bendito es Él, porque el universo es un instrumento de su creación y el universo actúa favorable o desfavorable hacia nosotros dependiendo de cómo nosotros actuemos hacia Él. Entonces, cuando nosotros hacemos la oración al Creador y cuando meditamos sus nombres, se dice en la Torah: Dios cabalga las estrellas. ¿Qué es cabalgar las estrellas? Es que el universo es sensible a la conciencia, puede tener influencia sobre la creación, y también a través del cuerpo podemos tener nosotros una ascensión espiritual, una ascensión mental. Así, por ejemplo, de mente a cuerpo y de cuerpo a mente sería de Keter a Malhut, y luego de Malhut a Keter. Por eso está escrito: Akadosh Baruj Hu, santo bendito es el cabalga las estrellas. Entonces, lo primero que tenemos que estudiar es cómo actúa la mente divina, porque el santo bendito es Él, da una orden al universo y el universo responde. Pero nos dice el Sefer Yetzirah que este poder ha sido dado, digo, el Zohar nos dice que este poder le ha sido dado al hombre, hombre, mujer, claro, de modo que de modo que nosotros podamos actuar en el universo conscientemente.
porque cómo es que cada órgano de nuestro cuerpo está ligado con un signo, con una constelación, con un planeta, o cómo es posible que una emoción esté, o una virtud, o un defecto, o un color, o una nota musical, todo en realidad estamos ligados con todo el universo que nos rodea. Es muy sensible a cómo el ser humano es, no solamente el universo, sino nuestro mismo planeta. Nuestro planeta se sacude o se tranquiliza dependiendo de cuáles los pensamientos o las emociones que el ser humano emite en su entorno. Si hay catástrofes, si hay violencia, es que nosotros estamos vibrando de una manera equivocada. Bueno, el universo actúa de manera kármica, es decir, en piloto automático. Y si nosotros estamos estáticos, pues evidentemente nada va a cambiar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestra, es ¿cómo se dice? Muy trillado decir, vamos a cambiar de vibración. Es cierto, pero ya está muy trillada esa melodía, pero lo que se trata de decir es que cómo se cambia esa vibración mental. Es fácil entender en algún momento dado, cuando nosotros estamos muy despiertos, vamos a decir 11 de la mañana, claro, si estamos sanos y hemos descansado suficientemente, la mayor actividad cerebral la tenemos más alrededor de las 11 de la mañana. Pero mientras estamos dormidos, pues estamos con una frecuencia vibratoria del cerebro baja. Y a medida que vamos despertando, la vibración va subiendo. Así es que las emociones y todo como nosotros somos también vibra y esto tiene una influencia alrededor y muchas veces lo percibimos en algunas personas que nos notamos apagadas o nos notamos muy brillantes, muy activas. Todo eso no es más que una percepción, pero no es más que no es, es una percepción que está ligada a cómo nosotros nos compartimos, nosotros nos comportamos. Pero también dice que todo lo que vibra es susceptible de ser cambiado y todo lo que está estático o solidificado no es posible cambiarlo. Entonces, las letras hebreas, las letras divinas están ligadas en nosotros y por lo tanto todo lo que debes, todo lo descrito, tenemos que hacer un cambio. Por ejemplo, las letras, si yo veo una palabra formada de letras y solo me quedo en ella, pues está fija. Es como una guitarra, ¿no? O un instrumento musical. Si yo veo el instrumento musical, está fijo, no me dice nada, sé que es un instrumento, pero solamente. Pero si yo le pongo a tocar una tecla o una cuerda, empieza a vibrar. Si yo no sé tocar el instrumento, pues no me va a salir nada más que allí unas notas sin ningún sentido. Pero si yo empiezo a conocer acordes o si empiezo a conocer la música, así puedo interpretar una melodía, incluso hasta una sinfonía, pero todo depende de mi conocimiento. Lo mismo pasa con el conocimiento de las palabras hebreas. Si yo la veo fija, bueno, pues así se queda. Pero si la empiezo a modificar, es decir, si la empiezo a permutar, por eso se llaman los seruf, los shemot, quiere decir los nombres, y su seruf sobre la naturaleza, es lo que hace que aquello que está fijo vibre, se desmaterialice y todo lo que se desmaterializa asciende.
Cuando nosotros permutamos un nombre, y ahorita vamos a ver, también nuestros órganos se ponen a vibrar y nuestras emociones, nuestros defectos y virtudes vibran también y son susceptibles de ser cambiadas. Sea como sea, lo que está fijo es el karma. Es decir, cuando nosotros llegamos a este mundo, venimos con un ticón, con un costal de asignaturas pendientes, pero también traemos un karma de vidas anteriores que está fijo. Entonces, ese destino está fijo. Y mediante nosotros, los seruf, mediante el estudio, mediante las permutaciones, mediante los nombres de Dios, conociendo cada uno para en qué consisto, por eso recordarán la tabla de los 72 nombres, cada nombre tiene un propósito diferente. Entonces desmaterializa y modificamos el tikkun para conectarnos con un nivel superior. Entonces, si una persona se concentra y trabaja en ello, empieza a cambiar para bien. Y cuando empiezan a haber cambios, pues las emociones son muy fuertes y los resultados también. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a aprender en este curso es las técnicas para hacer vibrar y conectar con la conciencia divina. Podemos aprender toda la teoría, pero si no nos ponemos a trabajar, nos quedamos en el aprendizaje, pero sigue fijo. Es decir, estamos aprendiendo cosas interesantes, muy padres, pero si no las practicamos están fijas, necesitamos actuar. Entonces, en alguna ocasión me preguntaron que cómo se puede el ser humano conectarse con la mente divina. Pues la primera que se te dice, no, pues a través de la oración y todo eso, pero conectarnos con la mente divina significa conocer el pensamiento divino, cómo actúa, y a través de estos empieza a hacer una conexión. Nosotros diríamos, bueno, va a ser una emisor-receptor de manera bidireccional. Sí es así, pero no tan directa como quisiéramos decir. Yo pregunto, como digo yo, tienes una pregunta, me preguntas, yo respondo. No es así, como es la comunicación con Dios. La comunicación con Dios es nosotros emitimos el mensaje, llega el mensaje y Él responde ¿cómo? Con circunstancias que algunas a veces no tienen sentido para nosotros, pero generalmente son favorables. Y son favorables no, a veces no necesariamente de la manera que nosotros queremos, sino de la manera correcta como debe de ser. Entonces, al conectarnos con la mente divina, conectamos con con los senderos y con el árbol de la vida. Muy bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un nombre divino, el más conocido, que es Israel. Yud Shin Resh Aleph Lamed. Israel, que ya hemos visto su significado. Pero si nosotros lo permutamos, vamos a hacer un seruf. Ya sabemos que Israel no es un lugar, no es un lugar físico, es un pueblo y un lugar, pero un lugar de conciencia. ¿Sí? Decimos pues que Israel es un lugar o pueblo, pero un lugar espiritual, un lugar de conciencia. La primera, una permutación que podemos hacer es, aquí son las mismas letras, nomás cambiadas, y aquí nos dice Rosh Li. Rosh Li, ¿qué quiere decir? Mi cabeza. Como decimos, llegó de talón a cabeza. Jacob,
Jacob pasó de ser Jacob, que es talón, Ekeb, pasó a ser a Rosh Li, es decir, a cabeza. Tuvo un salto de conciencia y estuvo conectado con la parte superior. Tenemos otra permutación que es Yashar El, que quiere decir directo a Dios. Como vemos, están en el sentido, son los mismos, pero también ya aquí ya estamos permutando la palabra Israel. Es decir, le estamos dando otro sentido y lo estamos haciendo vibrar de manera diferente. Cuando nosotros lo estamos meditando, estas permutaciones, estamos teniendo cambios trascendentales dentro de nosotros, que no son conscientes desde el punto de vista racional. Otra, que es Yesh Raal, que dice, hay permutaciones, y otro que es Shir El, que quiere decir el canto. Shir es canto, así como Shir Hashirim, cantar de los cantares. Shir El quiere decir el canto de Dios, que también quiere decir el secreto de Dios. Entonces, como vemos, aquí ya hay una permutación de nombres y esta permutación nos ayuda a seguir adelante. ¿Sí? Entonces, con esto ya estamos viendo. Bueno, entonces en la quinta dimensión, pues no existe el miedo. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de vibración superior. ¿Por qué no existe el miedo? Porque hay una fuerza mental que coincide con una frecuencia mental donde hay tanta seguridad y tanta serenidad que no te permite tener miedo. Puede haber situaciones peligrosas, ciertamente, pero conscientemente e inconscientemente, personalmente me ha pasado que digo, ok, aquí hay una situación muy difícil. No sé cómo vamos a poder salir de esta, pero lo que sí estoy seguro es que va a salir bien y no tengo por qué tener miedo. Entonces, hago lo necesario, se conserva la serenidad, el equilibrio y generalmente, digamos, el 100%, 99.9% salimos adelante. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de vibración muy alto. Acordemos que hay dos emociones de las cuales se derivan todas las demás, que es el miedo y el miedo que está ligado a la fatalidad, porque son eventos que ocurren que no quisieras que ocurrieran y aparentemente no puedo hacer nada yo para cambiar. Y está ligado evidentemente al karma y al tikkun astral. Bueno, entonces, la alegría, la felicidad, que es la otra parte, está ligada a una vibración superior. Por eso incluso la gente que tiene mucho miedo o estrés, bueno, estrés que viene es una parte del miedo, generalmente enferma más fácil. Pero una persona que está alegre la mayor parte del tiempo, a veces sin que haya motivos, como ya dije, el universo responde de acuerdo a nuestra vibración. Si nosotros estamos alegres, nos va a mandar emociones que correspondan a circunstancias que correspondan a esa emoción. Si estoy alegre y no hay motivos para estar alegres desde nuestro punto de vista, pues no podemos descompensar el universo, porque el universo es cosmos, y nos manda situaciones o circunstancias de felicidad para que continuemos alegres. Pero si estamos preocupados, aprensivos, miedosos, estresados, etcétera, pues nos van a llegar circunstancias para que justifiquen esa emoción. Entonces es muy importante aquí entender que esa ley universal corresponde mucho a cómo nosotros estemos mentalmente sintiéndonos y que si tenemos un estrés, una preocupación, claro, tenemos que ser objetivos, no podemos ser omisos o ignorantes de una circunstancia difícil, pero siempre emitir el optimismo o por lo menos la serenidad y circunstancias mejores son las que vienen. Bueno, ok, vamos a pasar a una parte un poquito, pues, técnica, pero no lo es tanto. Si nosotros vemos aquí, hay
un cubo en el centro y hay un cubo exterior. Este cubo en el centro está unido por las aristas. Si ven estas líneas punteadas, unen las aristas. ¿Ok? Bien, este cubo es el sistema astral que corresponde a las 6 sefirot, que es Yesod, Hod, Nesat, Tiferet, Geburah y Gesed. Es el sistema astral, Serampim. De estas 6 caras, son las 6 caras que tiene el cubo. Es decir, aquí estamos en un espacio físico y por eso todo lo que existe en el universo está en 3 dimensiones: altura, anchura, profundidad, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Es decir, en estas dimensiones. Quiere decir que la fisicalidad del universo está aquí. Entonces, aquí está toda la influencia astral. Toda la influencia, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo lo que está aquí es kármico e influye en Malhut, que es nuestro mundo físico, en el planeta Tierra, que tiene toda la influencia astral, que generalmente es kármica. Nosotros estamos en el nivel más bajo, por eso tenemos que ascender en todos los niveles de conciencia, porque tenemos que ascender hasta aquí para que toda la influencia astral no tenga repercusión sobre nosotros. Siguiendo la metáfora, aquí abajo hay tormentón, hay ciclones, hay inundaciones, hay torbellinos, hay toda clase de circunstancia difícil. Pero si yo tomara un avión que pudiera superar todas estas circunstancias fatales, esa tormenta, ese torbellino, ese tornado, y me posicionara arriba de la nube, veo que arriba de la nube hay un sol brillante, un aire pacífico y todo está tranquilo. Y si veo hacia abajo, acá está el problema. Pero mientras esté yo acá, no hay. Bueno, en esta metáfora, que no es exactamente así, digamos que en el nivel de conciencia superior no hay miedo. ¿Por qué? Pues porque estoy fuera de todas de esta vorágine de circunstancias. Y que todo esto hay manera de doblegarlo. ¿Cómo? Todo este cubo, toda esta fisicalidad está regida por un sistema superior al astral que se conoce como el telit. ¿Sí? Este telit se conoce de la siguiente manera. Bueno, entonces, aquí tenemos 12 líneas, ¿sí? 12 líneas, y nosotros las contamos, son 1, 2, 3, 4, bueno, alrededor son 12. 12 líneas que dominan al interior. Esas 12 líneas, ¿qué tienen que ver? Esas 12 líneas del cubo superior influyen sobre el cubo inferior y las 8 aristas, que son las que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De manera que el telit influye sobre las 12 líneas interiores del cubo y las 12 líneas exteriores del cubo y las 8 aristas que unen el telit, es decir, el cubo superior, entendiéndolo así, para darnos el 32. ¿Y qué es 32? Es lo que vimos al principio del curso, de la primera clase, que es Elohim y todas las cosas que ya vimos. Entonces, 12. ¿Y el 12 qué significa? Este número de 12 tiene que ver con las 12 constelaciones que tienen influencia sobre nuestro mundo físico. Por eso podemos hablar de la constelación de... y que tiene que ver también con los 12 meses del año.
¿sí? Y que tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Por eso Jacob, que luego fue Israel y tuvo descendencia de sus 12 hijos, las 12 tribus son para dominar, ¿qué? Para dominar toda la constelación, todas las constelaciones. Y los 7 planetas son los que generan toda la influencia kármica sobre este mundo. Entonces aquí ya estamos entrando en una gematría y en una matemática divina que nos permite entender que vamos a tener una influencia sobre el universo inmediato para nosotros, que es los 12, los 7 planetas que tienen influencia sobre o 7 astros que tienen sobre la Tierra, y sobre las 12 constelaciones que actúan coordinadamente entre ellos, según nos dice Abraham Avinu, ¿sí? Entonces, si nosotros conectamos el cubo superior, que es el Telit, al sistema astral, en el que en el que sufrimos la fatalidad, es decir, si nosotros no subimos en un estado de conciencia, podemos decir, pues mira lo que me ha sucedido, mira lo que le está sucediendo a él, y mira todas las circunstancias que ocurrieron, y mira esto, y mira el otro, y estamos hablando de fatalidades, de problemas y de cosas duras y difíciles. Pero si nosotros nos conectamos con el telit, es decir, con la conciencia superior, en lugar de decir, no sé si, todo mundo a veces nos comentamos, mira lo que me ha ocurrido, mira lo que le ha ocurrido a fulanito, perenganito, mira las cosas. Pero nadie nos comenta y que nos dijera, porque obviamente, pues, vas a decir, pues, ¿qué le pasa? Mira lo que mira lo que me iba a pasar, o mira lo que he provocado para que no me pasara lo que me iba a pasar. Es decir, pasamos de la fatalidad a la clemencia, ¿sí? Bueno, quiere decir que, que las circunstancias de este mundo sí se pueden cambiar, que creemos que ya hay un destino, que lo hay, desde luego, pero depende mucho de la acción consciente. Cuando hablo consciente no hablo simplemente de una voluntad o unas ganas de echarle ganas, como decimos, sino de consciente en el sentido de tener la conciencia de cómo actuar con ante esas circunstancias. Pero antes de que actuar, nosotros, como la medicina preventiva, que por qué esperar que venga el golpe, nosotros podemos evitar que el golpe venga, siendo conscientes cómo trabajar estos nombres. Pues se dice que nadie ha hecho que la humanidad ascienda, es decir, la redención aún no llega. Pues ya los maestros que han ascendido, como llaman los maestros ascendidos, ellos quizá lo han hecho personalmente, pero el resto del género humano no ha tenido esa ascensión. Por tanto, ese es el trabajo del Mashiach. El Mashiach no significa que un rockstar o un superestrella va a venir a hacer los cambios de nosotros. No, decimos que nosotros podemos, con conciencia mesiánica, hacer ese cambio. Y el Mesías efectivamente tiene que llegar, pero necesitamos nosotros pavimentar el camino para que Él llegue. Entonces, ¿por qué decimos que la ascensión de un serú? Entonces, porque el Sefer Yetzirah nos dice que hay mucha interrelación entre el ser humano y el universo. Entonces, ahora, entonces, de lo oculto a lo revelado vamos a pasar. Vamos a
consultar la letra Aleph, ¿sí? La letra Aleph, la letra Aleph se, se puede decir, se deletrea de la manera así, ¿no? A, Aleph, digo A, Aleph, Lamed, P o Fe. Aleph es P final. Es como cuando nosotros decimos, vamos a deletrear la letra F. Está compuesta por F y E en, en nuestra este, gramática, bueno, en nuestro idioma español. ¿Sí? Así también en el hebreo, por ejemplo, la Aleph es Aleph, pero como dijimos, el hebreo no es simplemente un idioma, es un sistema muy superior. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar de lo oculto a lo revelado. O sea, lo oculto está oscuro y lo revelado lo vamos a ver a través de los 8 canales del cubo superior a inferior. Por ejemplo, la letra Aleph, que es la letra más alta, es la primera letra del, del alfabeto que también tiene una numerología de 1. Esta numerología de 1 es la unidad completa de Dios, por eso dicen que la letra Aleph es la letra divina. Todas lo son, pero esta en especial porque es la unidad. La Aleph va si nosotros permutamos Aleph, ponemos la P, la Lamed y la Aleph, ¿qué quiere decir? Pele, que también quiere decir milagro. Vamos de lo oculto a lo revelado. Como ves en la letra Aleph, si la permutamos, ya tenemos el, el conocimiento de que es un milagro. Milagro o maravilla. Entonces, también hay que entender que los órganos del cuerpo, de la boca, para nosotros emitir palabras, tenemos varios órganos. Ahorita los vamos a ver cada uno de ellos. Así, por ejemplo, la Aleph es gutural, es decir, viene del interior. La P viene de la boca, que es labial P. Y la Lamed es de la lengua, es decir, desde el interior de nuestro cuerpo. Donde se emite la voz es a partir de la garganta y sale en el labio. Utiliza 5 órganos, de los que vamos a ver enseguida, que es garganta, paladar, lengua, dientes y labio. Con estos 5 partes, nosotros emitimos la voz y cada uno tiene su origen. La Aleph es, como dijimos, gutural, la Lamed es lingual y la P es labial. Con estos órganos se emite la voz. Entonces, ¿quién es lo revelado? Nosotros, el ser humano. ¿Y qué está oculto? Bueno, el alma, Dios. Así el hombre es una revelación física, mientras que lo que está oculto es nuestro creador. Por eso se dice que el hombre habla con Dios. El milagro viene de vibrar. Así que la Aleph viene de Keter, que es la parte más alta del árbol de la vida, que es la primera manifestación, la unión con el Creador. Es decir, estoy en lo más alto hasta lo más bajo, desde Keter hasta Malhut. Aquí empieza lo oculto y aquí está lo revelado. Entonces, Keter es lo más alto porque abajo, cuando existe un divorcio entre Malhut
Y Keter se llama también Karet, divorcio, que es lo más bajo, es la desunión. Así que el milagro que Dios nos ha dado es la boca y lengua para crear milagros y comunicarnos con Él. Por eso la oración debe de verbalizarse en un tono audible, por lo menos para nosotros. Vamos del cubo pequeño al cubo grande y viceversa. Así que el Sefer Yetzirah nos dice que el pensamiento que es de Jochma, aquí está, es pensamiento puro, no diferenciado, y en el concepto de Binah es ya lo más intelectualizado, más lo más racional. Así pues que cuando nosotros meditamos los serufín, mejor dicho, estamos vibrando y desmaterializando, estamos activando la palabra que nosotros queremos hacer, vibrar, y así habilitamos nuestra visión. Es decir, quitamos la ceguera del mundo espiritual y para hacernos más refinados, más transparentes. Es decir, nosotros, aquí cabe de decir la palabra de que el cuerpo de luz que nosotros necesitamos para ir a la otra dimensión después de que lo dejemos, se construye aquí en este mundo. Por eso cuando alguien sale de este mundo desprovisto de su cuerpo de luz, de sus vestiduras, llega desnudo al mundo espiritual. Y quien hace un trabajo espiritual aquí abajo en este mundo está construyendo una vestimenta. Entonces, el Zohar nos dice que nosotros pasamos de corazón duro a corazón tierno. Y el Sefer Yetzirah nos dice que nosotros pasamos de un ciego espiritual a una visión superior. Y adquirimos la PES, que es la percepción extrasensorial. Y así traemos nosotros generosidad del cubo grande al cubo, o sea, el cubo exterior al cubo interior. ¿Sí? Podríamos ver también, entonces decimos que del oculto a lo revelado. Ahora, podemos también permutar otra palabra, Mesías, Mesías, Mesija, ¿sí? Mesija, que es el ungido. El ungido recibe la energía del Telit, es decir, del mundo no revelado, del mundo superior. Cuando alguien tiene esa información del mundo superior, digamos que hay un sacudimiento muy fuerte en la percepción y en el sentirse, vamos a decir, con una carne, digo, como cuando se le enchina a uno el cuerpo o tiene una sacudida interior muy, muy fuerte. Así que nosotros podemos, ¿qué significa Mashiach? Quiere decir ungido. ¿Ungido de qué? Ya ves, en la parte religiosa que es el aceite, que se le pone, y se unge, etcétera, etcétera. Pero ese, en hebreo, aceite se conoce, como se dice, como Hashem, es decir, entra ese que viene que ver con la Neshama, es decir, con un grado espiritual, con un grado del alma superior. Si no se permutamos al siguiente, vemos, por ejemplo, aquí tenemos Ish Moach. ¿Qué quiere decir? La traducción literal es hay cerebro, pero eso no es correcto. O sea, lo que hay detrás de esto, cuando dice hay cerebro, quiere decir que hay entendimiento. Estoy entendiendo lo que hay arriba. De manera que el Mashiach que viese el ungido
también dice, bueno, así como está ungido, estoy teniendo entendimiento y conocimiento de cómo funciona el mundo espiritual. Y si yo sé cómo funciona el mundo espiritual, cuando veo el mundo físico, ya entiendo por qué el mundo físico es así. Y muchas veces nosotros observamos el mundo físico y no entendemos qué pasa. ¿Por qué no entendemos qué pasa? Pues porque no conocemos el mundo espiritual. Porque el mundo físico es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Tenemos que ir detrás bambalinas, ¿no? Vamos a decirlo metafóricamente, para ver realmente qué está ocurriendo y por qué se están manifestando esas cosas aquí. Por eso cuando dice Ishmoach, quiere decir hay entendimiento. Y cuando hay entendimiento, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo entiendo qué está sucediendo allá, entonces muchas cosas se me aclaran. Y como ya estoy entendiendo y aclaro lo que está pasando, entonces me da felicidad, me da tranquilidad, me da paz, porque sé qué es lo que está ocurriendo, o cuando menos, si tengo algo que no está ocurriendo bien, ya sé de dónde viene el problema y entonces por lo tanto voy y puedo arreglarlo. ¿Sí? Pero si yo no entiendo nada, no puedo hacer nada, pues estoy infeliz y estoy confundido y tengo miedo. Pero si yo conozco el mundo espiritual, pues sé cómo funciona y sé cómo lo puedo arreglar. Por eso decía la palabra simja, quiere decir alegría, que también es otra permutación del Mashiach. Mashiach. Cuando ya entiendo y ahora sé cómo escapar del karma, del tikkun astral, de toda esta tormenta que viene cayéndome encima, entonces toda esta tormenta, en lugar de ser circunstancias fatales, porque yo soy sujeto pasivo, me convierto en sujeto activo y todo este sistema astral, en lugar de que esté en contra mía en Tikkun con todas mis circunstancias negativas, ahora se vuelve a mi favor. ¿Por qué? Porque ya sé cómo actuar. Y entonces los ángeles que actúan kármicamente en el sistema astral, ahora se convierten en nuestros amigos. Es decir, aquellos que dicen, en el diálogo que hay con el Creador, les dijo, es que el ser humano va a destruir tu creación. Aparte de que te va a desconocer y va a renegar de ti, nosotros nos oponemos a que lo crees. Dice, dice, y bueno, de cualquier manera ya está hecho. Pero si lo va a destruir, dice, pues les doy, ahora sí que les doy permiso de que lo impidan. Es decir, todo el sistema kármico, todo el sistema angelical, la parte oculta de los planetas, de los astros, actúa de manera automática o bien, si vemos que el ser humano no destruye la creación, por el contrario, estos se alían con el ser humano, con el ser superior, para que las circunstancias que ocurren aquí no tiene caso. Si ya ha habido una transformación aquí en la conciencia, pues todas las cosas negativas que iban a pasar ya no suceden, ya se anulan, el karma. Es como cuando un niño está, un hijo es bien portado, es bueno. El padre no tiene por qué reprenderlo, no tiene por qué darle castigos, ni por qué quitarle o limitarle una cosa u otra. ¿Por qué? Pues porque está siendo un hijo ejemplar y por tanto, pues no tiene caso, al contrario, hay que apoyarlo. Lo mismo ocurre con el sistema astral. Dependiendo de cómo nosotros actuamos aquí, este actúa con nosotros. Por eso decimos que el universo es sensible a cómo el ser humano se comporta. Entonces, si yo tengo entendimiento, tengo alegría, el karma astral queda eliminado. ¿Y de dónde sabemos todo esto? Pues porque Moshe Rabbeinu cantó, después de los 72 nombres, de cruzar el Mar Rojo, cantó la alegría por haber vencido las circunstancias kármicas. Y en ese sentido, bueno, pues hubo gran felicidad. Bueno, hay más que ver la parte técnica que la vamos a ver en la próxima clase. Y como les dije, pues hoy vamos a ver, hacer una permutación
sencilla para trabajar esto que en teoría estamos aprendiendo. Bueno, pues ahora vamos a aplicarlo en la práctica, ¿sí? Entonces, el tema siguiente va a ser acerca de las letras madres, etcétera, etcétera. Así que nos vamos a ir a la meditación, porque este ya viene para la próxima semana, ¿sí? Importante reforzar esos conceptos que acabamos de ver. Y no sé si tengas alguna pregunta sobre lo que hemos estudiado hasta este momento. Y luego vamos a ver cómo se van a dividir, qué tipo de letras, cómo son, cómo se clasifican, qué consisten, etcétera, y cómo actúan con relación a el destino, el universo, etcétera. Bueno, hasta aquí me detengo y si tienes alguna pregunta, pues trataré de responder. Sí, adelante. A ver, al principio dijimos que Abraham ya tenía conciencia del universo Sí, por, por comunicación divina, supongo, ¿sí? Y esa conciencia del universo, pues supongo que implicaba saber que la Tierra era redonda, que giraba alrededor del Sol. Eso nunca lo mencionó en lo que dejó por ahí escrito. sí, sí, bueno, mira, él era un astrólogo experto, hijo de un astrólogo, pero eran idólatras. Es decir, el conocimiento del universo viene muy anteriores, por eso si te has de fijar en algunas culturas, entre ellas la egipcia, eran expertos astrólogos, conocían el universo, eh, pero bueno, hubo transformaciones culturales y evolución, entre comillas, del ser humano que desconocían todos esos conceptos y que luego pues, han venido a corroborar lo que ya antes se sabía. Entonces, él era un experto astrólogo, conocía los movimientos, pero lo que no sabía es cómo estos se comportan. Y como no sabía cómo se comportan, pues no tenía esa información, simplemente decía que el destino estaba fijo y que la influencia de la naturaleza era así. Por tanto, había distintas creencias en distintos dioses y no se sabía que había un solo creador único que fue el que hizo todo. Por eso a partir de él viene el monoteísmo. Entonces, él ya lo tenía por información no necesariamente divina, sino que la revelación superior viene cuando tiene el contacto directamente con el creador y entonces empieza a escribir el comportamiento de acuerdo al, al, a las letras hebreas que son recipientes del pensamiento divino. No sé si por ahí va tu pregunta o hay algo más que no quedó Sí, respondido. me llama la atención porque, caramba, hasta hace 500 años, los Sí, primeros científicos que hablaron de que la Tierra era redonda, pues ya los quemaban en vivo las religiones, pues la católica, por ejemplo, que sí, tuvieron un Galileo que tuvo que retractarse de la teoría de la Tierra redonda. ¿Y sí. cómo es posible eso? Que viniendo de una religión de Abraham, no, no entendieran o no aceptaran una teoría científica de que la Tierra es redonda, Bueno, pues es que si había ya muchos, existía ese conocimiento o esa sí, conciencia. efectivamente había muchos prejuicios. Este tema que tú estás ahorita exponiendo, en la clase anterior lo hablamos un poquito de manera más amplia, pero creo que tú te conectaste un poquito adelante, por eso no, Sí. por ahí empezamos. Ah, Pero bueno, igual te la voy pues como no la hemos grabado todavía en YouTube, pero la vamos a grabar para que si gustas escucharlo claramente, ahí está, se expone ándale, con más amplitud de eso. ¿Sí? está bien, man. Ok. ¿Alguna Muy otra, bien, gracias. sí, alguna otra pregunta?
Pero si no hay alguna otra pregunta, vamos a pasar a nuestra meditación de uno de los serufín, digo, de algunos de los varios serufín, para que pues empecemos a poner en práctica esto, ¿sí? Y continuamos la próxima clase. Bueno.